Bendiciones para todos, qué bueno es estar con ustedes un domingo más para tener ese tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Creemos que el Señor es bueno. Lucas capítulo 24, versículo 34 nos dice: a nosotros los que estaban allí les dijeron, Jesucristo resucitó, se le apareció a Pedro. Esta versión de la traducción del lenguaje actual nos dice a nosotros que hoy entonces nosotros podemos celebrar el domingo de resurrección porque Jesús resucitó. La resurrección es la señal bíblica de la deidad de Jesucristo. Él es Dios. Nos demuestra la resurrección a nosotros su poder sobre la muerte. Jesús es omnipotente. Jesús en otras ocasiones ya había demostrado su poder acerca de la muerte. Por ejemplo, resucitó a la hija de Jairo y también resucitó a su amigo Lázaro. Pero en esta ocasión la palabra nos dice que Él mismo entonces ha resucitado. Es el cumplimiento de esas señales bíblicas que nosotros podemos encontrar en los evangelios. En el templo, cuando Jesucristo llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua y Él miró que el templo se había convertido en un mercado, Él tomó un azote y comenzó a botar todo el producto que tenían aquellos mercaderes y a azotarles. Y en ese momento los judíos le pidieron señal y le dijeron, ¿qué señal nos muestra para que hagas esto? Que tú dices que eres Dios. Y Jesucristo en ese momento les dijo, en Juan capítulo 2, versículos 19 y 20, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Estos hombres le están pidiendo señal a Jesús. Jesús les habla entonces que su templo va a ser destruido y que en 3 días va Él a levantarlo, hablando de su cuerpo, de su espíritu, que Él iba a resucitar. Pero también los escribas y los fariseos, deseando ver señal, le dijeron a Jesús que ellos querían ver, que les mostrara una señal. Y Jesús entonces le respondió en Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De hecho, esa parte de Mateo capítulo 12 describe entonces esa pequeña parte y lo titula como la generación perversa es la que demanda señal. Esta generación de judíos, de fariseos, de maestros de la ley, de escribas, demandaban señal de Jesús. Y Jesús entonces les da estas 2 señales, que su cuerpo iba a ser destruido, dándoles ejemplo del templo, y que también entonces, así como Jonás, Él estaría por 3 días en lo que es el corazón de la tierra, y que Él saldría entonces de esa tierra, que Él iba a poder resucitar. La mañana de la resurrección que nosotros recordamos y que tanto celebramos los cristianos, nosotros vemos que la palabra nos dice que algunas mujeres se prepararon y fueron muy de mañana para poder ir y ungir el cuerpo del maestro, pues estas llevaban a la tumba especias aromáticas. Y los evangelios nos mencionan a nosotros algunos nombres como María Magdalena, Juana, Salomé, María, la madre de Jacob. Y dice que eran otras mujeres más que las acompañaban, pero nosotros vemos que estas mujeres llegaron esa mañana de resurrección con una buena intención. Ellas estaban listas para poder ungir el cuerpo del maestro con especias aromáticas. Era parte de la tradición, era parte de las costumbres judías. Y habían llegado con una buena intención, pero llegaron también con incredulidad, porque ya habían escuchado que Él resucitaría, pero ellas llegan a ungir el cuerpo. O sea, esperaban encontrar un cadáver, esperaban encontrar el cuerpo inerte de su maestro en ese momento. Pero todo fue diferente. Al contrario de encontrar un cuerpo, lo que encontraron fue una tumba completamente vacía. El ángel del Señor había removido la piedra, aquella piedra que habían puesto entonces los soldados romanos, los gobernantes, para que no tomaran el cuerpo del maestro. Y estaba este ángel sentado sobre esa piedra, demostrando entonces victoria.
sobre la muerte, demostrando el poder que Dios tiene sobre la muerte. Esa piedra fue puesta para evitar entonces que alguien entrara y tomara el cuerpo. Lo que no se imaginaron nunca es que el que estaba adentro podía salir. No se imaginaron que el que estaba adentro podría vencer la muerte y que podría salir de esa tumba. Eso nunca se les cruzó por su cabeza, por su mente, pero eso fue lo que sucedió. Entonces el ángel, al ver a las mujeres que están angustiadas y que se preguntan qué es lo que pasa, que dónde está el cuerpo del maestro, el ángel les dice en Mateo capítulo 28, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel les dice, no está aquí, ha resucitado. Jesús resucitó. Ese es el mensaje de este día. Jesús resucitó. Cristo vive, venció la muerte. La tumba está vacía. En ese momento entonces que ellas reciben esta noticia por parte del ángel de que la tumba está vacía, ahora entonces la pregunta que queda es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué va a suceder si ya no está el cuerpo del maestro en la tumba donde se le colocó? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, este es un mensaje del Cristo resucitado. Los discípulos necesitaban escuchar esta buena noticia. En otras palabras, el mandato para estas mujeres es, no se queden calladas, Jesús resucitó. Tú no te quedes callado, Jesús resucitó. Nosotros, la iglesia, no podemos quedarnos callados, Jesús resucitó, Cristo ha resucitado. Así que el mensaje, la noticia debe de llegar primero a sus discípulos. Y el ángel les dice a estas mujeres, siempre en Mateo capítulo 28, versículo 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Nosotros vemos entonces cómo la noticia debe llegar en primera instancia a sus discípulos. No se queden calladas, vayan y digan a sus discípulos que Jesús ha resucitado, que no está aquí y que les verá entonces allá en Galilea, tal como les había dicho. Pero en segundo lugar, también es necesario que el mundo escuche esta buena noticia. Los discípulos en primer lugar, pero el mundo en segundo lugar. Toda la humanidad necesita saber y escuchar esta noticia de que Jesús ha resucitado. ¿Por qué? ¿Por qué necesita el mundo saber y escuchar esta buena noticia? Si esta noticia no llega al mundo, si esta noticia no hubiese llegado a la iglesia primitiva, entonces estaríamos sin esperanza, no habría esperanza, no habría salvación. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17 y 18, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En otras palabras, entonces, dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 y 18, si esta noticia no le llega a la humanidad, si Jesús no hubiese resucitado, la fe fuera vana, no habría esperanza, no habría salvación, aún viviéramos entonces atados a nuestros pecados, a nuestras rebeliones. Y nosotros sabemos entonces que es necesario que el mundo se dé cuenta de que Cristo ha resucitado. Jesús resucitó. Él es Dios. Él es Señor. Él es todopoderoso. La cruz nos demuestra a nosotros el amor de Dios. Su amor por nosotros, la humanidad. Él cumple esa palabra, ¿verdad? De Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús cumple su palabra y él va a la cruz y cumple entonces el amor del Padre. Por eso la cruz demuestra su amor para con nosotros. La resurrección garantiza entonces su poder para salvar. Su amor es reflejado en la cruz porque se dio por nosotros, pero la resurrección nos demuestra entonces el poder que Él tiene para salvarnos,
para perdonar nuestros pecados, para expiar todas nuestras iniquidades, todas nuestras impurezas. Jesús resucitó. Y hoy nosotros, la Iglesia de Cristo, lo anunciamos al mundo, lo anunciamos a los cuatro vientos con todas nuestras fuerzas y decimos: Jesús resucitó, Él vive en nosotros, Él vive en nosotros, Él está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y nosotros seguimos entonces compartiendo ese anuncio que en primer lugar recibieron estas mujeres que llegaron a la tumba muy de mañana, ese mensaje que recibieron en segunda instancia sus discípulos, y nosotros, la Iglesia, seguimos compartiendo y diciéndole al mundo: Jesús ha resucitado. Le invito para que en este día usted pueda seguir anunciándole al mundo que Jesús ha resucitado. No se quede callado, no se quede callada. Usted celebre la resurrección. Hoy culmina una semana de mucha actividad litúrgica, de mucha actividad religiosa alrededor del mundo, que comenzó con el Domingo de Ramos y termina hoy domingo con el Domingo de Resurrección, porque nosotros recordamos y conmemoramos lo que Jesús hizo, esos últimos días en esta tierra, lo que aconteció en esta tierra y la importancia que esto conlleva y que tiene en nuestra vida como creyentes. Así que nosotros seguiremos anunciándole al mundo que Jesús ha resucitado. La necesidad en este mundo es muy grande, lo sabemos, no lo podemos negar, pero tenemos a Jesús, quien murió y resucitó por nosotros, para darnos esperanza, para darnos salvación. En Él tenemos vida y tenemos vida en abundancia, vida eterna. Celebremos a lo grande, anunciémosle a todo aquel que nosotros tengamos a nuestro alrededor que Jesús ha resucitado. Oremos. Padre, te agradecemos en este día. Cuán glorioso, Señor, es poder hoy celebrar que Jesús, tu único Hijo, murió en la cruz del Calvario, pero no se quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Venció la muerte, la señal, oh Dios, de la deidad de Jesús, que es Dios, que es Señor, que es omnipotente, al vencer la muerte, al momento de resucitar, y darnos entonces una fe que no es vana, sino una fe genuina, una fe, una esperanza que no avergüenza. Nosotros celebramos en este día que Jesucristo vive, que vive en nuestra vida, que Él vive en nosotros. Hoy celebramos y anunciamos al mundo, como le anunciaron estas mujeres, que Jesús resucitó, como anunciaron sus discípulos, Jesús resucitó. Como iglesia, hoy nosotros nos unimos, Señor, a millones de cristianos alrededor del mundo que anuncian: Jesús resucitó. Gracias, Señor. Síguenos dando la fuerza, síguenos dando el ánimo para seguir anunciando de que Cristo vive. Oh Dios, que nuestro Señor y Salvador está sentado a la diestra del Padre, esperando regresar por nosotros, la iglesia que le espera. Oh mi Dios, en este día celebramos y te agradecemos por tu amor, porque la cruz nos muestra tu amor, pero la resurrección, oh Dios, nos muestra el poder que tienes para salvarnos. Tú eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, oh Dios, te lo pedimos todo. Amén y amén. Recuerde que a pesar de todas nuestras necesidades en este mundo, Jesucristo murió y resucitó por nosotros, sí, por usted, por mí, para darnos esperanza y para darnos salvación. No lo olvide, en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Muchas bendiciones para todos. Sigamos anunciándole al mundo que Jesús resucitó.